Buenos días, profesora. Mi nombre es Lucero García y a mí me tocó la norma internacional de auditoría 620. Utilización del trabajo de un experto del auditor. Vigencia. Esta NIA entra en vigor para las auditorías de estados financieros de los periodos que comiencen en o después del 15 de diciembre de 2009. La norma internacional de auditoría 620 básicamente define las responsabilidades del auditor cuando se encuentran haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas en las cuales no tienen la capacidad de dictaminar debido a las limitaciones en conocimientos específicos detectados, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialista en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría, es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener habilidad, conocimiento y experiencia suficiente en dicho campo y que de alguna manera ese procedimiento busque ayudar al auditor a obtener suficientes evidencias apropiadas de la auditoría. Es importante aclarar que esta norma se refiere al trabajo de una persona u organización de un área diferente a la contabilidad, que ayuda al auditor a obtener la suficiente y apropiada evidencia de auditoría sobre situaciones específicas que se presenten durante esta y no incluye a la persona u organización que ayuda a la entidad a la realización de los estados financieros. Cuando el auditor apoya su trabajo con el uso del trabajo de un experto, esto no significa que cuando exprese una opinión de auditoría disminuya la responsabilidad de la misma. Sin embargo, el auditor puede llegar a la conclusión de que el trabajo del experto es adecuado para sus propósitos de auditoría y asimismo aceptar los hallazgos o conclusiones en el campo de especialidad del experto como un argumento válido en la auditoría para soporte como evidencia. Alcance. Esta norma internacional de auditoría se refiere a las responsabilidades del auditor con respecto al trabajo de una persona u organización en un campo de especialidad distinto al de la contabilidad o la auditoría, cuando ese trabajo se utiliza para ayudar al auditor a obtener suficiente evidencia apropiada de auditoría. Esta NIA no se refiere a situaciones donde el equipo de trabajo incluya a un miembro o consulte a una persona u organización con pericia en un área especializada de contabilidad o auditoría, que son abordadas en la NIA 220, o el uso que el auditor hace del trabajo de una persona u organización que posee pericia en un campo distinto de la contabilidad o la auditoría, cuyo trabajo en ese campo es usado por la entidad para ayudarle a preparar los estados financieros. Expertos en la administración, esto se trata en la NIA 500. Ahora bien, hablamos del marco conceptual. Tenemos al experto auditor, es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por el auditor para facilitar la obtención de evidencia de auditoría suficiente y adecuada. Un experto del auditor puede ser interno, es decir, un socio o empleado, inclusive temporal de la firma de auditoría o de una firma de la red, o externo. Estos están en las referencias, estas referencias están en el apartado del 1 al 3. También tenemos a la especialización, que son las cualificaciones, conocimientos y experiencias en un campo concreto. Y tenemos el experto en la dirección, que es la persona u organización especializada en un campo distinto al de la contabilidad o auditoría, cuyo trabajo en ese campo se utiliza por la entidad para facilitar la preparación de los estados financieros. Entonces tenemos la determinación de la necesidad de un experto. Es importante que el auditor determine si usará o no el trabajo de un experto, cuando se hace necesario que exista pericia en un campo específico y distinto al de la contabilidad o la auditoría, y que permita obtener claridad y entendimiento de la entidad y su entorno, de la misma manera que se pueden identificar y evaluar los riesgos significativos para diseñar y realizar otros procedimientos de auditoría que corresponden a los riesgos identificados, obteniendo así suficiente evidencia apropiada de auditoría para la formación de la opinión sobre los estados financieros. Cuando la Administración ha hecho uso del trabajo de un experto para la preparación de los estados financieros, el auditor puede, como se ha manifestado anteriormente, determinar si requiere del uso del trabajo de un experto o no, pero esto no anula que pueda existir algún tipo de influencia por los procedimientos realizados por el experto de la Administración, sus alcances, objetivos, capacidades, competencias y demás respecto al auditor, permitiendo así que el auditor tome decisiones acertadas de acuerdo a las referentes consultados anteriormente. Naturaleza, oportunidad y alcance de los procesos de auditoría.
Cuando se usa el trabajo de un experto, aumenta la detección de riesgos significativos, ya que pueden existir limitaciones de los conocimientos en ciertos campos particulares, distintos a la contabilidad o al de auditoría, que la administración o el auditor no pueden desentrañar de manera sencilla. Aunque el auditor, que no es un experto en un campo relevante diferente al de la contabilidad y o la auditoría, puede obtener información suficiente que puede ser producto de la experiencia en otras entidades de auditoría que hayan requerido de pericia en un campo particular dentro del proceso de los estados financieros. O de igual manera, esa formación del auditor la puede obtener con educación, cursos u otros momentos que le hayan permitido tener entendimiento en un campo particular y que así el auditor puede realizar las auditorías sin el uso de un experto. Sin embargo, cuando el auditor decide usar el trabajo de un experto en un área diferente, se debe determinar la naturaleza, oportunidad y alcance del trabajo del experto. Asimismo, el auditor debe identificar los riesgos significativos relacionados al trabajo, teniendo en cuenta la importancia del trabajo, la pericia del experto y si éste está sujeto a las políticas y procedimientos de calidad de la empresa del auditor. Competencia, capacidades y objetividad del experto. El auditor debe evaluar si el experto tiene la capacidad, competencia y objetividad para el desarrollo del trabajo y cumplir con los propósitos del auditor. Es importante mencionar que estos factores pueden afectar de manera significativa el trabajo del experto mismo y de igual manera los propósitos del auditor. Vale la pena aclarar que la competencia hace referencia a la naturaleza y el nivel de pericia del experto. La capacidad se refiere básicamente a la habilidad del experto para ejercer esa pericia y la naturaleza en el contexto del trabajo. Por último, la objetividad tiene relación con un posible conflicto de intereses o influencia de otros en el juicio profesional del experto. La manera como se presenten esos tres factores en el proceso puede prevenir de situaciones como la experiencia personal y las discusiones que se tengan con el trabajo previo de ese experto, bien sea artículos o libros publicados o escritos. Asimismo, que las discusiones que se presenten con otros auditores u otras empresas que tengan relación directa con el trabajo de ese experto. Además, es importante tener conocimiento que ese experto está sujeto a normas de desempeño técnico u otros requisitos profesionales de la industria, normas de acreditación de un organismo que otorgue licencias o requisitos impuestos por la legislación o normatividad. Sumado a esto, el auditor deberá estar al tanto si ese experto tiene elementos que lo hagan competitivo en relación a requisitos importantes de contabilidad y auditoría. Cuando el experto es externo, el auditor debe investigar intereses o relaciones que puedan afectar la objetividad del experto. Otro requisito es la obtención de un entendimiento del campo de especialidad del experto. Es necesario que el auditor obtenga un entendimiento suficiente del campo específico del experto para que pueda determinar la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del mismo, además de evaluar la pertinencia del trabajo del experto para los propósitos del auditor en el desarrollo de la auditoría. A través de discusiones con el experto se generan posibilidades para que el auditor pueda obtener dicho entendimiento. Es importante que se tenga claridad si el campo específico del experto tiene áreas importantes para el desarrollo de la auditoría, si aplica alguna norma profesional o de otro tipo, si presentan requisitos legales o normativos. Además de los procedimientos en los supuestos y métodos que utiliza el experto, conocer si son generalmente aceptados en su campo y pertinentes para los fines de la auditoría, incluyendo la naturaleza de los datos internos y externos o la información que utilice el experto. Otro es el convenio con el experto. El auditor deberá convenir con el experto por escrito ciertos asuntos, entre los cuales están la naturaleza, alcance y objetivos del trabajo del experto, donde a menudo puede ser importante discutir cualquier norma relevante de desempeño u otros requisitos profesionales que seguirá el experto. También asuntos como los roles y las responsabilidades de ambos, que establece si el auditor realizará pruebas detalladas a las fuentes de información o que el auditor acepte discutir los hallazgos y conclusiones del experto con la entidad y otros. El convenio en asuntos como la naturaleza, alcance y objetivos de la comunicación que se presente entre el auditor y el experto, teniendo en cuenta la manera como se presentarán los informes que emita el experto, las cuales pueden variar de acuerdo a las circunstancias en las que se presenten.
las cuales pueden afectar el nivel de detalle y formalidad del convenio entre el auditor y el experto. Por eso se puede manifestar con memorandos de planeación o todos aquellos papeles relacionados con el proceso de auditoría. Debido a que el experto tendrá acceso a la información y procesos de la identidad, el convenio debe incluir el principio de confidencialidad y demás principios éticos pertinentes. Esto es supremamente importante. Evaluación de la adecuación del trabajo del experto. Es importante que el auditor evalúe la adecuación del trabajo del experto para conocer los alcances y si estos están acorde a los propósitos del auditor. Para esto, el auditor deberá tener en cuenta la relevancia y racionalidad de los hallazgos o conclusiones de ese experto, donde puedan aparecer investigaciones, revisión de papeles de trabajo, informes, procedimientos de comprobación, donde se debe referenciar las fuentes, evaluando su origen, integridad, relevancia y exactitud. Si el auditor determina que los hallazgos y conclusiones no sean consistentes con otra evidencia de auditoría y el trabajo no es adecuado para los propósitos del auditor, se deberá propiciar discusiones con otro experto y acordar la naturaleza y el alcance del trabajo adicional del experto para cumplir con los propósitos del auditor. O el auditor deberá desarrollar los procedimientos adicionales necesarios. Como último requerimiento tenemos la referencia al experto en el dictamen del auditor. Este no deberá referirse al trabajo de un experto en un dictamen del auditor donde contenga una opinión no calificada. Si lo exige la legislación o regulación, el auditor tendrá que especificar en el dictamen que dicha referencia no afecta o cambia su responsabilidad por la opinión del auditor. Al igual que cuando el auditor hace referencia al trabajo de un experto en el dictamen de auditoría con la justificación de que es importante para entender una modificación a la opinión del auditor. Objetivos de esta NIA. El auditor debe definir si es necesario e importante el uso del trabajo de un experto. Esto para complementar el proceso de auditoría de los estados financieros dentro de una entidad, con el fin de determinar si el uso del trabajo del experto es adecuado y pertinente y coherente con los propósitos que tiene el auditor para el desarrollo de la auditoría. Conclusiones tenemos. Esta norma internacional básicamente define las responsabilidades del auditor cuando se encuentra haciendo la auditoría de los estados financieros y encuentra ciertas áreas en las cuales no tiene la capacidad de dictaminar, debido a las limitaciones en conocimientos, para lo cual vincula el trabajo de una persona u organización especialistas en un campo diferente al de la contabilidad y auditoría. Es decir, el trabajo de un experto que se caracteriza por tener conocimientos y experiencia suficiente en dicho campo y que de alguna manera este procedimiento busca ayudar al auditor a obtener suficiente evidencia apropiada de la auditoría. Al tener el uso del trabajo de un experto, el auditor deberá evaluar la competencia profesional de este. Eso implica considerar la certificación, licencia profesional o membresía del experto en un órgano profesional apropiado, experiencia y reputación del experto en el campo en el que el auditor está buscando evidencia de auditoría. El auditor deberá evaluar la objetividad del experto. El riesgo de que la objetividad de un experto sea menoscabada aumenta cuando el experto sea empleado de la entidad, está relacionado de alguno u otro modo a la entidad, ejemplo, al ser financieramente dependiente o tener una inversión en la entidad. Muchas gracias y feliz día.